Diego Velázquez, ajustó su corbata italiana mientras observaba la Ciudad de México desde la ventana de su oficina en el último piso. A sus 45 años, dirigía uno de los conglomerados empresariales más grandes del país con la misma precisión con la que organizaba su vida personal. Cada detalle meticulosamente planeado, cada movimiento calculado con exactitud. El reflejo en el vidrio espejado mostraba a un hombre de facciones serias, canas en las sienes y una mirada que desde hacía 3 años cargaba una sombra de tristeza que ni todo su control lograba disimular. La secretaria anunció por el intercomunicador que la última reunión del día había sido cancelada. Diego respiró hondo tomando su saco. Tal vez era una señal para salir más temprano, algo que raramente hacía desde que Sofía se había ido. El trabajo era su refugio, su forma de mantener la mente ocupada y lejos de los recuerdos del matrimonio de 15 años interrumpido de forma tan abrupta. Conduciendo su Porsche por el Paseo de la Reforma, decidió tomar un camino diferente. Las calles del centro histórico de la Ciudad de México guardaban memorias de sus primeros encuentros con Sofía. Fue allí, entre los edificios coloniales y el bullicio de los vendedores ambulantes, donde ella lo conquistó con su sonrisa fácil e ideales apasionados. Sofía era maestra en una escuela pública y siempre decía que la verdadera riqueza estaba en transformar vidas. El semáforo se puso en rojo cerca del Zócalo y fue entonces cuando la vio. Una niña pequeña, no más de 8 años, sentada en las escalinatas de la Catedral Metropolitana. A diferencia de otros niños que pedían limosna, ella estaba concentrada en un pedazo de papel, dibujando con un lápiz ya muy pequeño. Su ropa era sencilla, pero limpia, y había algo en su postura que transmitía dignidad. El semáforo cambió a verde, pero Diego no pudo arrancar. Había algo familiar en esa escena, algo que lo hizo estacionar el auto aún sabiendo que esa no era un área segura para un vehículo de lujo. Se acercó a la niña, que levantó los ojos hacia él sin mostrar miedo. Eran ojos castaños profundos, que parecían cargar una sabiduría más allá de su edad. ¿Te gusta dibujar?, preguntó, sorprendiéndose a sí mismo con la iniciativa. La niña asintió, girando el papel para que él pudiera ver. Diego sintió que el corazón le daba un vuelco. El dibujo, hecho con trazos sorprendentemente precisos para alguien tan joven, mostraba la propia catedral, pero desde un ángulo específico que él conocía muy bien. Era exactamente la vista que Sofía solía admirar cuando venía aquí para recargar el alma, como ella decía. «Me llamo Lupita», dijo la niña con una voz suave. «La señora que viene aquí a veces me dio este lápiz y dijo que tengo talento». «¿Qué señora?», preguntó Diego sentándose a su lado, olvidando completamente que ese traje costaba más que muchos autos. «Ya no viene», respondió Lupita con simplicidad, volviendo a dibujar. «Pero tenía un broche bonito, con una piedra azul. Dijo que era especial». Diego sintió que el mundo giraba. Sofía tenía un broche así, una herencia de familia que nunca se quitaba. Fue enterrada con él, por insistencia de Carmen, su hermana. O al menos, eso era lo que él pensaba hasta ese momento. «Lupita, ¿estás aquí sola? ¿Dónde están tus padres?» La niña se encogió de hombros, un gesto que cargaba más historia de lo que las palabras podrían contar. «Solo tengo a doña Guadalupe, que cuida de varios niños en la casa hogar. Pero está enferma, así que vengo aquí a dibujar». En ese momento, algo dentro de Diego se movió. Era como si Sofía estuviera allí, susurrándole al oído, como hacía cuando quería convencerlo de algo. Tomó el teléfono e hizo una llamada rápida a su abogado. En menos de 1 hora, estaba llenando papeles en la casa hogar, iniciando el proceso para convertirse en guardián temporal de Lupita. Carmen, su hermana, casi tuvo un colapso cuando él llegó a casa con la niña. «¿Perdiste el juicio, Diego? No puedes simplemente traer a una niña de la calle a casa. ¿Qué va a pensar la gente? Y además...» Se detuvo abruptamente cuando Lupita sacó algo de su bolsillo, un pedazo de papel doblado con cuidado. Era un dibujo de Sofía, no había dudas. La misma sonrisa gentil, el cabello ondulado y en el pecho, claramente visible, el broche con la piedra azul. Diego y Carmen se miraron,
mientras Lupita, ajena a la tensión en el aire, comenzó a explorar tímidamente la gran sala de la mansión en las lomas. «Está pasando algo muy extraño aquí, Diego», susurró Carmen, su voz temblando levemente. «Ese broche, Sofía nunca se separaba de él. ¿Cómo podría saberlo esta niña?» Diego observó a Lupita, que ahora estaba parada frente al gran retrato de Sofía en la pared, su pequeña mano levantada como si quisiera tocar la pintura. En ese momento, supo que su vida organizada y controlada estaba a punto de cambiar completamente, y por primera vez en 3 años, la perspectiva de cambio no lo asustaba. Esa noche, mientras ayudaba a Lupita a acomodarse en una de las habitaciones de huéspedes, la niña sacó otro papel de su bolsillo. «La señora dijo que debía entregar esto a la persona correcta», dijo, extendiendo un sobre arrugado. «Creo que eres tú». Diego miraba fijamente el sobre arrugado en sus manos, su corazón latiendo descompasadamente. La caligrafía en el papel era inconfundible. Las letras delicadas y ligeramente inclinadas que había visto tantas veces en notas dejadas en el refrigerador, en tarjetas de cumpleaños, en correcciones de trabajos escolares. Sofía. Sus manos temblaban mientras abría el sobre con cuidado, como si manejara una reliquia sagrada. Lupita ya dormía en la habitación de huéspedes, rodeada de sábanas de algodón egipcio, que probablemente eran más suaves que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Diego se permitió un momento para admirar la paz en el rostro de la niña antes de dirigirse a su estudio. Carmen lo esperaba allí, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. «No vas a leer eso solo, ¿verdad?», preguntó ella, su voz traicionando una ansiedad que iba más allá de la preocupación fraternal habitual. Diego conocía bien ese tono. Era el mismo que ella usaba cuando trataba de protegerlo de algo. «Carmen, ¿qué está pasando? ¿Hay algo que no me estás contando sobre Sofía?» Su hermana se desplomó en uno de los sillones de cuero, pasando las manos por su rostro en un gesto de cansancio. «Diego, algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado. Sofía, ella tenía sus secretos, secretos que creía que necesitaba proteger». «¿Proteger de quién? ¿De mí?». La incredulidad en la voz de Diego era palpable. En 15 años de matrimonio, siempre creyó conocer cada faceta de Sofía. Ahora, mirando a su hermana, comenzaba a darse cuenta de que tal vez vivía en una cómoda ilusión. Con dedos aún temblorosos, abrió la carta. La primera línea ya fue suficiente para hacerlo necesitar sentarse. «Mi amor, si estás leyendo esto, significa que Lupita encontró su camino hacia ti, exactamente como le pedí a Dios que sucediera». Carmen soltó un suspiro pesado. «Ella lo sabía», murmuró. «Sofía siempre supo que esto pasaría». Diego continuó leyendo, cada palabra de Sofía como una revelación que sacudía los cimientos de su mundo cuidadosamente construido. La carta hablaba de una investigación que ella conducía paralelamente a su trabajo como maestra. Hablaba de descubrimientos perturbadores sobre desvíos de recursos destinados a programas sociales, de amenazas veladas y de una decisión que cambiaría varias vidas. «Lupita no es solo una más de las niñas que yo intentaba ayudar», decía la carta. «Ella es especial, Diego, no solo por su don extraordinario para el arte, sino porque lleva en sí una parte de mí que necesitas proteger. El broche que ella dibujó no es el mismo que tú conoces, es su gemelo, y dentro de él está la clave para entender todo». «¿2 broches?» Diego miró a Carmen, que ahora estaba pálida. «¿Sabías de esto?» «Sofía me buscó una semana antes de partir». Carmen finalmente confesó, su voz casi un susurro. «Me entregó un diario y me hizo prometer que solo te lo entregaría cuando fuera el momento adecuado. Dijo que sabría cuándo llegara ese momento». Diego se levantó abruptamente, sus emociones oscilando entre la ira y la incredulidad. «3 años, Carmen. Guardaste esto por 3 años. Estaba tratando de protegerte». Carmen explotó, lágrimas finalmente escapando de sus ojos. «Sofía me hizo jurar. Dijo que había personas poderosas involucradas, personas que no dudarían en...». Un ruido proveniente del pasillo interrumpió la discusión. Lupita estaba parada en la puerta del estudio, sus ojos grandes y asustados fijos en los 2 adultos. En sus manos,
sostenía un cuaderno de dibujos. «Soñé con ella otra vez», dijo Lupita suavemente. «La señora del broche. Estaba llorando mientras escribía en un cuaderno igual a este». La niña extendió el cuaderno hacia Diego. En las páginas, una serie de dibujos detallados mostraba escenas que Diego nunca había visto. Sofía en una cafetería antigua, conversando con un hombre de traje, Sofía escribiendo en un cuaderno similar al que Carmen había mencionado, y, más perturbador, Sofía entregando algo a una figura sombreada en un lugar que parecía ser el Zócalo. ¿Cómo logras dibujar estas escenas con tanto detalle?, preguntó Diego, su voz entrecortada. «Las veo cuando duermo», respondió Lupita con la simplicidad desconcertante de los niños. «La señora, Sofía, siempre está ahí, mostrándome cosas. Dijo que necesitaba ayudarte a encontrar el otro broche». Carmen se acercó a Lupita, arrodillándose para quedar a la altura de la niña. Por primera vez desde que la niña llegara, su mirada no era de desconfianza, sino de comprensión dolorosa. «¿Recuerdas dónde viste a Sofía por última vez?». Lupita asintió, volteando otra página del cuaderno. El dibujo mostraba una construcción antigua, con grandes ventanas arqueadas y un letrero parcialmente visible. «Biblioteca Vasconcelos». «La Biblioteca Vasconcelos», completó Diego, recordando súbitamente que era uno de los lugares favoritos de Sofía. Solía pasar horas allí, diciendo que estaba preparando sus clases. Ahora se preguntaba qué más hacía en esas tardes silenciosas entre libros centenarios. «Mañana», decidió, mirando a Carmen y Lupita. «Mañana iremos allá». Sofía siempre decía que las respuestas están en los lugares que amamos, solo necesitamos saber dónde buscar. Esa noche, mientras intentaba dormir, Diego no podía dejar de pensar en cuántas otras cosas sobre Sofía desconocía. La mujer que había amado por 15 años, que conocía cada una de sus manías, que sabía exactamente cómo le gustaba el café por la mañana, guardaba secretos que ahora emergían a través de los dibujos de una niña misteriosa. La Biblioteca Vasconcelos emanaba un aura de misterio aquella mañana de otoño. Diego, Carmen y Lupita subieron los escalones de la entrada principal, la niña sosteniendo firmemente la mano de él, sus ojos recorriendo cada detalle de la construcción moderna como si buscara algo específico. El edificio imponente, con sus estanterías suspendidas y pasarelas metálicas, parecía guardar no solo libros, sino también los secretos que Sofía había dejado atrás. «Es aquí», susurró Lupita, deteniéndose abruptamente frente a una estantería en la sección de literatura mexicana. Sus pequeños dedos se deslizaron por los lomos de los libros hasta detenerse en un volumen específico de Juan Rulfo, Pedro Páramo, el libro favorito de Sofía. Diego sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Sofía siempre bromeaba diciendo que si algún día necesitaba esconder algo importante, sería allí, junto a Juan Preciado y Comala, entre dudas y certezas literarias. En ese momento, él pensaba que era solo una más de sus divagaciones románticas. Ahora, cada palabra cobraba un nuevo significado. Carmen observaba la escena con una mezcla de aprensión y curiosidad. «Diego, mira esto», señaló una pequeña marca en el estante, casi imperceptible. Un diminuto dibujo de un broche, idéntico al que Lupita retrataba en sus dibujos. Con cuidado, Diego retiró el libro del estante. Entre sus páginas, un sobre amarillento cayó silenciosamente al suelo. Lupita lo recogió con la naturalidad de quien ya sabía que estaría allí. «Ella dijo que lo encontrarías», dijo la niña con una sonrisa serena. Se sentaron en una de las mesas de lectura, parcialmente escondidos por estanterías altas. El sobre contenía algunas hojas sueltas de lo que parecía ser el diario mencionado por Carmen y una fotografía antigua que hizo que Diego contuviera la respiración. Sofía, más joven, al lado de una mujer muy parecida a ella. Ambas usaban broches idénticos. «Mi hermana Isabel», decía la anotación en el reverso de la foto con la caligrafía de Sofía. «Guardiana del otro broche y del mayor secreto de nuestras vidas». «¿Sofía tenía una hermana?», preguntó Diego incrédulo mirando a Carmen. «¿Por qué nunca me lo contó?». Carmen parecía tan sorprendida como él. «Nunca me mencionó una hermana a mí tampoco.
Pero mira la fecha de la foto, Diego. 1992. Sofía tendría apenas 15 años. Lupita, que había estado dibujando silenciosamente en su cuaderno, mostró su más reciente trabajo. Era el mismo lugar de la foto, el jardín de una casa antigua, pero en su dibujo también había una niña pequeña, que se parecía mucho a ella misma. La señora del broche, Sofía, me mostró este lugar en los sueños, explicó Lupita, añadiendo detalles al dibujo. Hay una casa grande con cortinas azules y un columpio en el patio. La otra señora del broche vivía allí. Diego examinó las páginas del diario. Sofía había escrito sobre Isabel, sobre cómo fueron separadas siendo aún niñas, después de un acontecimiento que ella describía solo como el gran cambio. Las hermanas se reencontraron años después, ya adultas, y descubrieron que cada una guardaba una parte de una verdad mayor. Los broches son la clave, decía una de las anotaciones. Cada uno guarda una parte de lo que necesitamos proteger. Isabel entendió el peligro antes que yo, por eso se alejó. Ahora sé que ella tenía razón, pero hay esperanza. La pequeña Lupita es esa esperanza. Diego, llamó Carmen suavemente, señalando algo en el diario. Mira la dirección anotada aquí. Es en Coyoacán, no muy lejos de donde encontraste a Lupita. La niña, que había estado absorta en sus dibujos, levantó los ojos de repente. La casa de las cortinas azules. Sé dónde está. Pasaba por allí todos los días cuando iba a la escuela. Antes, su voz disminuyó y Diego se dio cuenta de que era la primera vez que Lupita mencionaba algo sobre su vida antes de las calles. Gentilmente, tomó la mano de la niña. ¿Recuerdas algo más sobre esa casa, Lupita? La señora que vivía allí era amable. A veces dejaba pan y leche en la puerta para los niños del albergue, respondió Lupita, sus ojos distantes como si buscara en los recuerdos. Una vez me vio dibujando y sonrió. Dijo que tenía el mismo don que su hermana. Diego y Carmen intercambiaron miradas significativas. Las piezas comenzaban a encajar, formando un rompecabezas que revelaba una historia mucho más grande de lo que imaginaban. Sofía no solo conocía a Lupita, había una conexión más profunda, algo que involucraba a su misteriosa hermana Isabel y los broches gemelos. Creo que es hora de hacer una visita a esa casa, decidió Diego, guardando cuidadosamente los papeles y la fotografía. Mientras salían de la biblioteca, Lupita se detuvo una vez más, mirando hacia atrás como si viera algo que los demás no podían ver. Está feliz, dijo la niña con convicción. Sofía, está sonriendo porque encontramos el camino. Carmen, que hasta entonces había mantenido cierta distancia emocional de Lupita, tomó la otra mano de la niña. Había algo en la inocencia y la sabiduría mezcladas en aquella niña que comenzaba a derretir sus resistencias. Tal vez Lupita era exactamente lo que todos necesitaban para finalmente comprender los misterios que Sofía había dejado, no solo los secretos guardados en los broches, sino también las verdades sobre el amor, la familia y la redención que ella siempre había tratado de enseñarles. Coyoacán, tradicional barrio de la Ciudad de México, aún conservaba algunas casas antiguas que resistían bravamente a la modernización de la ciudad. Entre ellas, destacaba una construcción de los años 50, con un jardín bien cuidado y las famosas cortinas azules que Lupita había mencionado. Diego estacionó el auto del otro lado de la calle, observando el tranquilo movimiento del lugar. «Es aquí», dijo Lupita, sus ojos brillando con reconocimiento. «El columpio todavía está ahí», señaló una vieja estructura de madera atada a un gran ahuehuete en el jardín delantero. Carmen se arregló nerviosamente el cabello, un hábito que Diego reconocía de cuando estaba especialmente ansiosa. «¿Cómo vamos a hacer esto? No podemos simplemente tocar la puerta y decir que estamos buscando a la hermana secreta de Sofía». Antes de que pudieran elaborar un plan, la decisión fue tomada por ellos. La puerta de la casa se abrió y una señora de unos 70 años apareció en el jardín. Tenía el cabello blanco recogido en un moño elegante y usaba un delantal de jardinería. Sus ojos, cuando se volvieron hacia el auto, parecían conocerlos desde hacía mucho tiempo. «Los estaba esperando», dijo simplemente, su voz cargando un tono que mezclaba acento chilango con algo más antiguo, tal vez español. «Soy Guadalupe,
y fui ama de llaves de esta casa durante 40 años. Isabel sabía que algún día vendrían. Diego, Carmen y Lupita se miraron sorprendidos, pero siguieron a la señora por el camino de piedras que atravesaba el jardín. El interior de la casa era como una cápsula del tiempo, muebles antiguos bien conservados, fotografías en portarretratos de plata y un piano de cola ocupando un lugar destacado en la sala. Isabel solía tocar todas las tardes, comentó Guadalupe, notando la mirada de Diego hacia el instrumento. Sofía venía a escucharla a escondidas, sentada en esa escalera. Ellas pensaban que nadie sabía de sus encuentros. ¿Dónde está Isabel ahora?, preguntó Carmen, su voz traicionando la emoción contenida. Guadalupe los guió hasta una confortable sala de estar en la parte trasera de la casa, donde grandes ventanas se abrían hacia un jardín interior. Isabel partió a España hace 3 años, poco después de que Sofía... Su voz falló por un momento. Me dejó instrucciones específicas. Dijo que cuando una niña que dibujaba como un ángel apareciera con un hombre de mirada triste y una mujer protectora, debería entregarles esto. El ama de llaves se dirigió a un aparador antiguo, abriendo un cajón con una pequeña llave que llevaba en el cuello. De dentro, sacó una caja de madera tallada. Lupita, que había estado inusualmente callada, se acercó a la caja como si fuera atraída por una fuerza invisible. «El broche está ahí dentro», afirmó con certeza. Guadalupe sonrió, una sonrisa que cargaba décadas de secretos guardados. «Eres exactamente como Sofía describió que serías». Abrió la caja con cuidado reverencial. Dentro, sobre un terciopelo azul oscuro, reposaba un broche idéntico al que Sofía siempre usaba. A su lado, un sobre grueso y una memoria USB antigua. Isabel y Sofía descubrieron algo importante cuando se reencontraron, explicó Guadalupe, sentándose en su sillón favorito. Algo sobre la familia de ellas, sobre decisiones tomadas en el pasado que afectaron muchas vidas. Los broches eran de la abuela de ellas, María Luisa, que los trajo de España. Cada uno guardaba una parte de una historia mayor. Diego tomó el broche con cuidado, examinándolo. Era una pieza antigua, con una piedra azul central rodeada de pequeños brillantes, idéntico al que Sofía usaba, pero al mismo tiempo único en sus propios secretos. Sofía comenzó a investigar cuando descubrió que había niños desapareciendo del sistema de adopción, continuó Guadalupe. Niños como Lupita. Descubrió conexiones con personas poderosas, documentos alterados, vidas borradas. A Isabel, que trabajaba con documentación antigua en España, encontró los registros originales que probaban todo. Lupita, que había estado dibujando en su cuaderno, mostró su nuevo trabajo. Era un retrato de 2 niñas pequeñas, una de ellas claramente Sofía, la otra debía ser Isabel. En el dibujo estaban en el mismo jardín donde se encontraban ahora, y una mujer que se parecía mucho a ellas observaba desde una ventana. «Tu abuela», dijo Guadalupe suavemente a Lupita. «María Luisa, tienes el mismo don que ella tenía para capturar almas en el papel». El silencio que siguió fue pesado de significado. Diego miraba del dibujo a Lupita, su mente tratando de procesar lo que aquella revelación significaba. Carmen llevó las manos a la boca, comprendiendo antes que él. «Lupita es», comenzó ella, pero no pudo terminar. «Nieta de María Luisa», completó Guadalupe. «Hija de Isabel». Sofía lo descubrió cuando comenzó a investigar los registros de adopción. Lupita fue llevada siendo aún bebé, parte de un esquema mayor que ellas estaban descubriendo. Sofía la encontró por casualidad, o tal vez por destino, pero no tuvo tiempo de reunir a la familia antes de partir. Diego se arrodilló frente a Lupita, viendo ahora claramente las semejanzas. Los mismos ojos expresivos de Sofía, el mismo talento artístico que, según Guadalupe, venía de generaciones. La niña que el destino había puesto en su camino no era solo una niña perdida. Era parte de la familia que Sofía tanto había amado y protegido. De vuelta a la mansión de las Lomas, Diego miraba fijamente su laptop en el estudio. La memoria USB entre sus dedos parecía pesar toneladas. Carmen estaba sentada a su lado, mientras Lupita dormía en el sofá cercano, exhausta después de las emociones del día.
Guadalupe había insistido en acompañarlos, diciendo que ciertas historias necesitaban ser contadas con el corazón de quien las había vivido. Tal vez deberíamos esperar hasta mañana, sugirió Carmen, notando la vacilación de su hermano. Fueron muchos descubrimientos para un solo día. Diego negó con la cabeza insertando la memoria USB. Sofía esperó demasiado tiempo para contarnos esta historia. No puedo esperar ni un minuto más. La pantalla de la computadora parpadeó, revelando una serie de carpetas organizadas meticulosamente, típico de Sofía. La primera carpeta contenía fotos antiguas. María Luisa joven en España, los broches recién forjados por un artesano sevillano, el nacimiento de las gemelas Sofía e Isabel, momentos felices de una familia que el tiempo intentó separar. María Luisa era una mujer adelantada a su tiempo, comentó Guadalupe, mirando las fotos con nostalgia. Vino a México en los años 70, huyendo del régimen franquista. Trajo a las niñas pequeñas y los broches que eran su única herencia valiosa. Cada broche contenía la mitad de un mapa que llevaba a documentos importantes de la resistencia española. ¿Pero qué tiene que ver esto con Lupita?, preguntó Carmen, su voz suave para no despertar a la niña. Guadalupe suspiró profundamente. María Luisa descubrió un esquema de tráfico de bebés entre España y México. Familias ricas pagaban para adoptar niños, pero en realidad eran bebés robados a sus madres. Ella comenzó a reunir pruebas, guardar documentos. Los broches eran su caja fuerte secreta. Diego abrió un archivo de texto, reconociendo inmediatamente la letra de Sofía. Querido Diego, cuando descubrí que Isabel estaba embarazada y que su hija había sido llevada, juré que encontraría a mi sobrina. El destino fue generoso al poner a Lupita en mi camino. Tenía los mismos ojos de Isabel, el mismo don de María Luisa para el arte. Pero había personas poderosas involucradas, las mismas que se beneficiaron con el sufrimiento de tantas familias. Isabel tuvo que partir para proteger las pruebas que habíamos reunido. Yo me quedé para tratar de proteger a Lupita. Cada broche guarda una parte de la verdad. Documentos, nombres, cuentas bancarias. Juntos pueden finalmente traer justicia para tantas familias separadas. Perdóname por no haberte contado antes. Quería protegerte, protegerlos a todos. Pero ahora entiendo que el verdadero amor no se construye sobre secretos, sino sobre verdades compartidas, por más dolorosas que sean. Lupita es nuestra familia, Diego, no solo por sangre, sino por elección. Sé que la amarás y protegerás como yo lo habría hecho. Y sé que juntos, ustedes completarán el trabajo que comenzamos. Carmen se secó las lágrimas que corrían libremente por su rostro. Por eso siempre decía que la familia era más que sangre. Ella sabía, todo este tiempo, ella sabía de Lupita. Diego continuó explorando los archivos. Había registros detallados de decenas de casos similares al de Lupita, niños separados de sus familias a través de un esquema que involucraba a funcionarios corruptos de instituciones de adopción, tanto en México como en España. Isabel está reuniendo las últimas pruebas en España, reveló Guadalupe. Cuando lo tenga todo, volverá. Sofía dejó una última petición en el diario que entregué a Carmen, que su familia estuviera reunida cuando la verdad saliera a la luz. Lupita se movió en el sofá, sus ojos abriéndose lentamente. Sin decir nada, tomó su cuaderno y comenzó a dibujar. Minutos después mostró el dibujo. Era una mujer joven, muy parecida a Sofía, pero con pequeñas diferencias sutiles. Estaba de pie frente a un edificio que parecía una antigua construcción española. Isabel, susurró Guadalupe, reconociéndola inmediatamente. ¿Cómo está hoy? Ella viene a visitarme en los sueños también, dijo Lupita simplemente. Igual que Sofía, me muestran cosas, me cuentan historias. Isabel siempre llora cuando me ve, pero son lágrimas felices. Diego se acercó a Lupita sentándose a su lado en el sofá. ¿Lo sabías? Sobre ser parte de nuestra familia. La niña negó con la cabeza. No así, pero siempre sentí que pertenecía aquí. Sofía dijo que un día lo entendería, que solo tenía que confiar en el corazón. Tocó el broche que ahora reposaba sobre la mesa. Es como ella decía,
Algunas verdades se sienten antes de saberlas. Carmen se unió a ellos en el sofá, abrazando a Lupita por primera vez desde su llegada. Sofía siempre decía que los verdaderos milagros ocurren cuando abrimos nuestro corazón a lo inesperado. Creo que finalmente entiendo lo que quería decir. Guadalupe observaba la escena con una sonrisa serena. María Luisa solía decir que los broches eran mágicos, que tenían el poder de reunir lo que fue separado. Tal vez tenía razón, de una manera que ni ella misma imaginaba. Diego miró la memoria USB, sabiendo que aún había mucho por descubrir, muchas verdades por revelar. Pero en ese momento, con Lupita acurrucada entre él y Carmen, sintió que la parte más importante de la búsqueda ya se había completado. Su familia, aunque diferente de lo que imaginaba, finalmente comenzaba a completarse. La semana que siguió a los descubrimientos fue de intensos cambios en la mansión de las Lomas. Diego transformó una de las habitaciones vacías en un taller para Lupita, con caballetes, lienzos en blanco y todo tipo de material artístico con el que una niña podría soñar. Carmen, por su parte, se dedicó a reorganizar la antigua habitación de Sofía, que había permanecido intacta durante 3 años, para crear un espacio especial para guardar los documentos y recuerdos que estaban descubriendo. Guadalupe prácticamente se mudó a la mansión, trayendo consigo no solo sus memorias, sino también antiguas recetas españolas que llenaban la casa con aromas reconfortantes. En una tarde particularmente significativa, mientras preparaba churros con chocolate, el postre favorito de Sofía, comenzó a compartir más historias del pasado. María Luisa tenía un dicho, dijo Guadalupe, mientras Lupita la ayudaba a espolvorear azúcar sobre los churros. El amor es como la masa de los churros. Necesita tiempo, paciencia y manos gentiles para crecer. Ella aplicaba eso a todo en la vida, especialmente a la familia. Diego, que trabajaba en su laptop en la mesa de la cocina, levantó los ojos con interés. Estaba organizando todos los documentos de la memoria USB, creando una línea de tiempo detallada de los eventos. ¿Cómo manejó la separación de las hijas? Guadalupe hizo una pausa en su trabajo, sus ojos perdidos en recuerdos distantes. Fue la decisión más difícil de su vida. Sofía se quedó en México con ella, mientras Isabel fue enviada a España para vivir con la tía abuela. Era la única forma de protegerlas en ese momento. Pero María Luisa nunca dejó de buscar una manera de reunir a la familia. Lupita, que estaba inusualmente silenciosa, comenzó a dibujar en la encimera ligeramente enharinada. Sus dedos trazaban lo que parecía ser un rostro de mujer con rasgos delicados. «Es ella», dijo Lupita suavemente. «María Luisa, ella también viene en mis sueños ahora». Dijo que está orgullosa de cómo su familia está volviendo a unirse. Carmen, que entraba en la cocina en ese momento cargando algunas fotos antiguas más que había encontrado, se detuvo para observar el dibujo. «Es impresionante cómo logras capturar la esencia de las personas, Lupita. Es exactamente como aparece en las fotos antiguas». «Tengo noticias», anunció Diego, girando su laptop para que todos pudieran ver. «Logré contactar con Isabel a través de un correo electrónico codificado que Sofía dejó en la memoria USB. Está volviendo a México la próxima semana». El impacto de la noticia fue inmediato. Lupita dejó caer el rodillo que sostenía. Sus ojos se abrieron de emoción. Carmen se llevó las manos al rostro y Guadalupe tuvo que sentarse. «Dice que reunió todas las pruebas necesarias en España», continuó Diego, su voz entrecortada por la emoción. «Documentos oficiales, registros de pagos, testimonios de funcionarios arrepentidos, todo lo que necesitamos para exponer el esquema y ayudar a otras familias separadas a reencontrarse». «El rompecabezas está casi completo», murmuró Carmen, abrazando a Lupita por detrás. «Sofía estaría tan feliz de ver esto». «Ella lo ve», afirmó Lupita con la certeza inquebrantable de los niños. «Ella y María Luisa están siempre cerca, cuidando a nuestra familia». Esa noche, mientras todos se reunían en la sala de estar para una cena especial, la mansión parecía vibrar con una energía diferente. Las cortinas fueron abiertas para dejar entrar el brillo de la luz de la luna, y Lupita insistió en colocar los 2 broches lado a lado sobre la mesa de centro.
Necesitan estar juntos, explicó, como nuestra familia. Diego observaba la escena con el corazón lleno. En pocos días, su vida había cambiado completamente. El dolor de la ausencia de Sofía aún estaba ahí, pero ahora iba acompañado de algo nuevo: esperanza, propósito y, sobre todo, amor. Un amor que trascendía el tiempo, las distancias e incluso la propia vida. Lupita, llamó suavemente. ¿Qué te parece si empezamos a preparar la habitación para Isabel? Puedes ayudarme a elegir los colores. Los ojos de la niña brillaron. Azul, dijo sin dudar, como las cortinas de la casa antigua. Y podemos hacer un mural en la pared con todos los dibujos de nuestra familia. Carmen sonrió tomando su teléfono. Haré una lista de todo lo que necesitamos. Guadalupe, ¿recuerdas los gustos de Isabel? ¿Las cosas que más le gustaban? Ah, sí, respondió el ama de llaves con una sonrisa nostálgica. Le encantaban las orquídeas blancas. Tenía una colección de libros de poesía española y no podía dormir sin un té de manzanilla con miel. Mientras hacían planes, Diego se dio cuenta de que Sofía les había dejado mucho más que documentos y misiones incompletas. Les había dejado un legado de amor, coraje y la certeza de que la familia es algo que se construye día a día, con verdad, aceptación y, como diría María Luisa, con la paciencia de quien prepara una masa de churros perfecta. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México estaba particularmente concurrido aquella mañana de domingo. Diego, Carmen, Lupita y Guadalupe esperaban ansiosamente cerca de la puerta de llegadas internacionales. Lupita llevaba su mejor vestido azul, regalo de Carmen, y sostenía un cuaderno con sus dibujos más especiales, elegidos cuidadosamente para mostrar a su madre. ¿Cómo la reconoceré?, preguntó Lupita por tercera vez, sus ojos fijos en el flujo constante de pasajeros que salían por la puerta. Guadalupe sonrió, arreglando un mechón del cabello de la niña. Tu corazón lo sabrá, pequeña. Además, es prácticamente idéntica a Sofía, solo que con algunas arrugas más y un acento español bien marcado. Diego consultó el reloj en su teléfono una vez más. El vuelo de Madrid había aterrizado hacía 20 minutos. Su corazón latía descompasado, dividido entre la ansiedad del reencuentro con la cuñada que nunca había conocido y la emoción de presenciar el momento que Sofía tanto había deseado ver. Carmen, que había estado extrañamente callada toda la mañana, tomó la mano de Lupita. «Mira», susurró, señalando a una mujer que acababa de pasar por la puerta automática. El tiempo pareció congelarse. Isabel, con su cabello castaño levemente encanecido y ojos idénticos a los de Sofía, se detuvo en medio del vestíbulo. Llevaba solo un maletín de mano y vestía un conjunto elegante de pantalón y blazer. Sus ojos recorrieron el ambiente hasta encontrar al pequeño grupo. Lupita soltó la mano de Carmen instantáneamente. No fueron necesarias palabras ni presentaciones. Madre e hija se reconocieron con la certeza que solo el amor puede explicar. Isabel dejó caer el maletín al suelo y corrió, arrodillándose para recibir a Lupita en sus brazos. «Mi pequeña artista», susurró Isabel en español con fuerte acento madrileño, lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Por fin, por fin». Lupita se apartó solo lo suficiente para abrir su cuaderno. «Te dibujé todos los días», dijo, mostrando página tras página de retratos de Isabel, algunos de recuerdos de sueños, otros imaginados con el corazón. «Igual que tu abuela», sonrió Isabel entre lágrimas, tocando los dibujos con dedos temblorosos. María Luisa dibujaba así, como si pudiera capturar el alma de las personas en el papel. Diego observaba la escena, sintiendo su propio rostro húmedo de lágrimas. Era como ver a Sofía nuevamente, pero al mismo tiempo era una experiencia completamente nueva. Isabel levantó los ojos hacia él, poniéndose de pie sin soltar la mano de Lupita. «Diego», dijo suavemente, «Sofía hablaba tanto de ti. Decía que eras la prueba viviente de que el amor verdadero existe». Se acercó, abrazándolo con el brazo libre. «Gracias por cuidar de nuestra Lupita». Carmen fue la siguiente, y el abrazo entre las dos mujeres fue largo y cargado de emociones contenidas.
Sofía nos unió incluso después de partir, susurró Carmen. Ella siempre supo lo que estaba haciendo. Guadalupe fue la última en acercarse, e Isabel la abrazó con la familiaridad de quien reencuentra a una segunda madre. Mantuviste a nuestra familia unida todos estos años, Guadalupe. Guardaste nuestros secretos, protegiste nuestros recuerdos. Y preparé tus churros favoritos esperando en casa, respondió Guadalupe con una sonrisa entre lágrimas. En el camino hacia la mansión, Lupita no se separó de Isabel, mostrándole cada dibujo, contándole cada sueño en el que había visto a Sofía o a María Luisa. Isabel escuchaba con atención total, sus ojos alternando entre su hija y el paisaje de la Ciudad de México, que hacía tanto tiempo no veía. ¿Los documentos?, preguntó Diego en voz baja, cuando Lupita se distrajo mostrando algo por la ventana del auto. «Seguros», respondió Isabel en el mismo tono. «Logré reunir todo, registros originales, testimonios, pruebas bancarias. Sofía comenzó este trabajo y ahora podemos terminarlo. Ayudar a otras familias separadas a reencontrarse». Al llegar a la mansión, Isabel se detuvo un momento para admirar la fachada. «Sofía me mostró fotos de aquí», comentó. «Decía que era el lugar perfecto para criar una familia. Ella siempre supo que un día estaríamos todos juntos aquí». Lupita tiró de la mano de su madre, ansiosa por mostrarle su taller y la habitación que habían preparado. Isabel se dejó llevar, absorbiendo cada detalle de la nueva vida que comenzaba. En el pasillo, se detuvo frente al retrato de Sofía, sus ojos llenándose de lágrimas nuevamente. «Está feliz ahora», dijo Lupita con su peculiar sabiduría. «Ella y la abuela María Luisa saben que finalmente estamos juntos». Isabel sacó algo del bolsillo de su blazer, una pequeña caja de terciopelo azul. «Traje algo especial de España», dijo, abriendo la caja. Dentro había un tercer broche, más pequeño que los otros dos, pero con el mismo diseño. Era de María Luisa cuando era niña. «Ahora es tuyo, Lupita». Diego observaba la escena apoyado en el marco de la puerta, su corazón desbordando de emociones. Sofía tenía razón. La familia era mucho más que sangre o documentos. Era amor, perdón, un nuevo comienzo. Y allí, en aquella mansión que durante tanto tiempo había guardado solo recuerdos de pérdida, una nueva historia comenzaba a escribirse. El estudio de la mansión se había transformado en un verdadero centro de operaciones. Sobre el gran escritorio de madera maciza, decenas de documentos traídos por Isabel se extendían en pilas organizadas metódicamente. Diego, Isabel y Carmen trabajaban incansablemente, digitalizando registros, organizando testimonios y conectando los puntos de una historia que se extendía por décadas. «Sofía comenzó a reunir estas pruebas hace 5 años», explicó Isabel, mostrando una carpeta particularmente voluminosa. «Fue cuando descubrimos que el esquema de adopciones irregulares no era algo aislado, sino una red que operaba en los 2 países desde los años 70. Carmen, que tecleaba rápidamente en su laptop, hizo una pausa por un momento. «¿Y cómo lograron mantener todo esto en secreto por tanto tiempo?» «Los broches», sonrió Isabel, tocando el que ahora llevaba en el pecho. «La idea fue de María Luisa. Cada broche contenía una clave criptográfica diferente. Sin las dos, era imposible acceder a los archivos más sensibles. Era su forma de asegurar que necesitaríamos estar unidas para completar la misión». Lupita entró en el estudio cargando una bandeja con café de olla y pan dulce preparados por Guadalupe. Sus ojos brillaron al ver los documentos esparcidos. «¿Puedo ayudar?», preguntó colocando la bandeja sobre una mesita lateral. Diego sonrió, acercando una silla para ella. «Claro que puedes. De hecho, tus dibujos pueden ser muy útiles. Puedes recordar a las personas que veías en el albergue, sus rostros, las historias que contaban». Lupita asintió, ya tomando su inseparable cuaderno de dibujo. Isabel observaba a su hija con una mezcla de orgullo y emoción. «El don de María Luisa», murmuró. «La capacidad de capturar no solo rostros, sino historias enteras en sus trazos». Mientras Lupita dibujaba, concentrada, Carmen organizaba una hoja de cálculo con nombres y fechas.
Ya identificamos 15 familias que pueden ser reconectadas inmediatamente, anunció. Personas que nunca dejaron de buscar a sus hijos, hermanos, padres. Y hay más, añadió Isabel, abriendo su laptop. En España, logré contactar con un grupo de madres que nunca aceptaron la versión oficial sobre el supuesto fallecimiento de sus bebés. Algunas ya vieron los dibujos de Lupita por internet y reconocieron rasgos de sus familias. Diego hizo una pausa en su trabajo por un momento, observando la escena frente a él. Era surrealista pensar cómo su vida había cambiado en tan poco tiempo. De un ejecutivo solitario y amargado, ahora se encontraba en el centro de una misión que podría transformar la vida de decenas de familias. «Miren», llamó Lupita, volteando su cuaderno. El dibujo mostraba el rostro de una señora mayor, con ojos bondadosos y una sonrisa serena. «María Luisa está feliz con nuestro trabajo. Me lo mostró en el sueño de anoche». Isabel abrazó a su hija, besando la parte superior de su cabeza. Mamá siempre decía que el verdadero propósito de los broches no era guardar secretos, sino revelarlos en el momento adecuado, cuando los corazones estuvieran listos para la verdad. Guadalupe entró en el estudio trayendo más café. «Las orquídeas que plantamos en el invernadero están floreciendo», comentó. «Sofía siempre decía que solo florecen cuando hay amor y armonía en el ambiente. Y ahora tenemos mucho de ambos», sonrió Carmen, mirando con cariño a la familia reunida. El trabajo continuó durante la tarde. Lupita alternaba entre dibujar rostros que veía en sus sueños y ayudar a organizar los documentos a su manera peculiar. En determinado momento, se detuvo, mirando fijamente una de las fotos antiguas. «Esa señora», señaló a una joven en una fotografía amarillenta, «trabaja en la panadería cerca del albergue. Siempre me daba pan calientito en la mañana». Isabel y Diego intercambiaron miradas significativas. Era una conexión más, otra pieza del rompecabezas encajando. La joven de la foto era una de las niñas separadas de su familia en los años 80 y ahora, sin saberlo, estaba cerca de otros que compartían su historia. «Sofía lo sabía», dijo Isabel suavemente. «Sabía que necesitábamos a Lupita no solo para reunir a nuestra familia, sino para ayudar a todas las demás también. Su don de conectar personas a través del arte, de ver más allá de las apariencias, es el verdadero legado de María Luisa», completó Guadalupe. «Pasar de generación en generación, no solo el talento para el arte, sino la capacidad de ver con el corazón». La noche comenzaba a caer sobre la Ciudad de México, pero nadie en el estudio mostraba señales de cansancio. Había un sentido de propósito en el aire, una energía que los mantenía enfocados y determinados. Era como si Sofía estuviera allí, guiando cada paso, iluminando cada descubrimiento. Lupita, que ahora dibujaba distraídamente mientras escuchaba a los adultos conversar, levantó los ojos de repente. «Está orgullosa de nosotros», dijo con su característica certeza. «Sofía, dice que esto es solo el comienzo, que hay muchas más familias por ayudar, muchas más historias por recontar». Diego miró el retrato de Sofía en la pared, su corazón lleno de un amor que trascendía la propia comprensión. Ella había dejado mucho más que recuerdos o misiones inacabadas. Había dejado un propósito, un camino de redención y reconstitución, no solo para su familia, sino para muchas otras. La mansión de las Lomas nunca había estado tan llena de vida. Lo que antes era un espacio marcado por el silencio y los recuerdos, ahora rebosaba de voces, risas y lágrimas de alegría. Diego había transformado la sala de estar en un espacio acogedor para recibir a las familias que, una por una, venían a conocer la verdad sobre su pasado. Aquella mañana especial de sábado, doña Consuelo, la señora de la panadería que Lupita había reconocido en la foto antigua, estaba sentada en el sofá, sus manos temblando al sostener un álbum de fotografías traído por su madre biológica, que había volado desde España especialmente para el encuentro. «Tenías los mismos rizos cuando eras bebé», decía la señora española entre lágrimas, mostrando fotos antiguas. «Y esa sonrisa, igual a la de tu padre». Lupita observaba la escena desde su rincón especial cerca de la ventana, dibujando cada momento
con la precisión emocional que solo ella podía captar. Isabel estaba a su lado, una mano gentilmente posada en el hombro de su hija, mientras la otra sostenía un pañuelo para secar sus propias lágrimas. Carmen, que en los últimos días se había vuelto extraordinariamente hábil para consolar a las familias, servía café y los famosos churros de Guadalupe. «Es increíble cómo cada historia es única», comentó en voz baja a Diego, «pero todas están conectadas por un mismo hilo de esperanza». Diego asintió, observando cómo doña Consuelo y su madre biológica compartían los mismos gestos al hablar, la misma forma de inclinar la cabeza al sonreír, pequeños detalles que ni siquiera décadas de separación habían logrado borrar. «Sofía sabía que necesitábamos más que documentos y pruebas», respondió. «Necesitábamos crear un espacio donde estas historias pudieran ser contadas y sanadas». En el otro lado de la sala, un joven esperaba ansiosamente con su esposa embarazada. Era hijo de una de las madres españolas que había reconocido sus rasgos en los dibujos de Lupita. Su historia era particularmente conmovedora. Ahora, a punto de convertirse en padre, sentía una necesidad aún mayor de conocer sus orígenes. Isabel se acercó a él con una carpeta de documentos. «Tu madre biológica era maestra como Sofía», explicó suavemente. «Nunca dejó de buscarte. Guardó todos tus dibujos de la escuela, cada boleta, cada foto que conseguía a través de conocidos». El joven tomó con cuidado una foto antigua que Isabel le extendía. En ella, una joven maestra sonreía frente a una escuela rural en las afueras de Madrid. «Aún da clases en la misma escuela», continuó Isabel. «Dice que cada alumno que pasa por su salón la hace pensar en cómo serías a esa edad». Lupita, que había terminado su último dibujo, se acercó silenciosamente y entregó la hoja al joven. Era un retrato de él siendo bebé, en brazos de su madre, recreado con una precisión imposible a partir de las historias y sueños que la niña compartía con Sofía y María Luisa. «¿Cómo lo logras?», preguntó él, su voz entrecortada por la emoción. «Es un don de familia», respondió Guadalupe con una sonrisa cariñosa, trayendo otra bandeja de churros. «Pasa de generación en generación, junto con el amor y la esperanza». A medida que avanzaba la tarde, más familias llegaban. Cada historia era única, cada reencuentro cargado de emociones profundas y sanaciones antiguas. Diego se dio cuenta de que su mansión, antes un símbolo de su soledad y luto, se había transformado en un santuario de reconciliación y nuevos comienzos. Carmen, que organizaba un nuevo lote de documentos, se detuvo súbitamente, mirando un punto específico en la pared. «El retrato», dijo, llamando la atención de todos. El gran retrato de Sofía, que siempre había parecido cargar una sombra de tristeza, ahora parecía sonreír de una manera diferente, más luminosa. «Está feliz», afirmó Lupita, comenzando un nuevo dibujo. Ella y la abuela María Luisa dicen que este es el verdadero propósito de los broches, no guardar secretos, sino revelar verdades que sanan. Isabel abrazó a su hija por detrás, observando el nuevo dibujo tomar forma. Era la sala actual, llena de personas, pero con figuras etéreas al fondo. Sofía y María Luisa, sonriendo a la escena de reconciliación que se desarrollaba. «Cada persona que entra por esa puerta», reflexionó Diego, «cada historia que logramos recontar, cada familia que ayudamos a reunir, es una parte del rompecabezas que Sofía comenzó a armar. Y ahora, finalmente, podemos ver la imagen completa». Guadalupe, que observaba todo con sus ojos sabios de quien guardó secretos durante décadas, sonrió serenamente. María Luisa siempre decía que el amor tiene su propio tiempo. No sirve apresurarlo, no sirve forzarlo. Cuando es el momento, las piezas encajan naturalmente, como si nunca hubieran estado separadas. El sol comenzaba a ponerse, pintando la sala con tonos dorados a través de las grandes ventanas. Lupita continuaba dibujando, capturando cada momento, cada emoción, cada reconexión. Su cuaderno se había transformado en un registro vivo, no solo de memorias, sino de sanaciones, de nuevos comienzos, de amor renaciendo de las cenizas del pasado. Un año había pasado desde que Lupita entrara en la vida de Diego.
La mansión de las Lomas, antes silenciosa y sombría, ahora pulsaba con una energía diferente. El invernadero, repleto de orquídeas en flor, se había convertido en el lugar favorito de la familia para sus reuniones dominicales. Aquella mañana especial de primavera, Diego observaba por la ventana de su estudio los preparativos para la celebración que tendría lugar más tarde. En el jardín, empleados montaban carpas blancas y arreglaban mesas bajo la atenta coordinación de Carmen. Era el día de la inauguración oficial de la Fundación Sofía Velázquez, un centro dedicado a reunir familias separadas y preservar sus historias. «Tío Diego», la voz de Lupita lo trajo de vuelta al presente. Entró en el estudio cargando un cuadro cubierto por una tela. «Terminé. ¿Quieres ver?» Diego sonrió, alejándose de la ventana. En el último año, el talento artístico de Lupita había florecido de manera extraordinaria. Isabel había contratado a los mejores profesores de arte, pero todos coincidían en que el don de la niña iba más allá de cualquier técnica que pudieran enseñarle. Con cuidado, Lupita retiró la tela, revelando un lienzo grande donde había retratado a toda la familia reunida en el invernadero. Pero no era una escena del presente, era una mezcla mágica de tiempos diferentes. María Luisa joven sentada al piano, Sofía e Isabel niñas jugando con los broches, Guadalupe sirviendo sus churros y todos los miembros actuales de la familia, incluyendo a algunas de las personas que habían reencontrado sus orígenes a través de su trabajo. «Es para la sala principal de la fundación», explicó Lupita, sus ojos brillando. «Mamá dijo que necesitábamos algo que mostrara nuestra historia completa». Isabel, que entraba en el estudio en ese momento, se detuvo admirada frente al lienzo. «Lupita, lograste captar exactamente lo que Sofía siempre decía, que el tiempo es solo una ilusión cuando se trata de amor verdadero». El sonido de más autos llegando anunciaba que los primeros invitados para la inauguración comenzaban a llegar. La fundación, que ocuparía una casona restaurada cerca de la mansión, sería un espacio no solo para el trabajo de reconexión de familias, sino también un centro cultural y artístico, con una galería permanente dedicada a los dibujos de Lupita y María Luisa. Carmen apareció en la puerta, elegante en su vestido azul. «Es hora», anunció con una sonrisa. Guadalupe ya está recibiendo a las familias en el jardín. Mientras bajaban para la ceremonia, Diego reflexionaba sobre cómo su vida se había transformado. El hombre que antes se escondía del mundo detrás de hojas de cálculo e informes, ahora era el director de una fundación que transformaba vidas. El dinero y el poder que antes parecían ser su único propósito, ahora eran herramientas para algo mucho más grande. El jardín estaba lleno de rostros familiares y nuevos. Doña Consuelo, ahora reconectada con su familia española, había insistido en traer pan dulce y pasteles de su panadería. El joven maestro que había descubierto sus orígenes vino con su esposa y su bebé recién nacido, a quien habían llamado Sofía, en honor a la mujer que había hecho todo esto posible. Lupita circulaba entre los invitados con su inseparable cuaderno de dibujos, ahora acompañada por otros niños que, como ella, tenían historias de separación y reencuentro que contar. Su risa cristalina se mezclaba con la música suave que venía del cuarteto de cuerdas posicionado cerca de las orquídeas. Cuando llegó el momento del discurso inaugural, Diego subió al pequeño escenario improvisado, teniendo a Lupita e Isabel a su lado. Carmen y Guadalupe se posicionaron en la primera fila, sus manos entrelazadas en apoyo mutuo. «Hace un año», comenzó Diego, su voz cargada de emoción, «pensaba que mi historia de amor había terminado. Pero Sofía, en su infinita sabiduría, sabía que solo estaba comenzando de una nueva forma. A través de Lupita, de los broches y de todas las historias que descubrimos, aprendimos que el amor verdadero no conoce límites de tiempo o espacio». Isabel tomó la palabra a continuación. «La Fundación Sofía Velázquez nace del sueño de mi hermana, de crear un mundo donde ninguna familia tenga que vivir separada por secretos o circunstancias, donde cada persona tenga el derecho de conocer su historia y escribir su propio futuro». Lupita, que hasta entonces dibujaba distraídamente en su cuaderno, levantó los ojos de repente, sonriendo hacia un punto más allá de la multitud. En su nuevo dibujo,
Sofía y María Luisa aparecían entre los invitados, sus broches brillando al sol. «Están aquí», susurró Lupita a Diego e Isabel. «Dicen que esto es solo el comienzo, que hay muchas más historias por recontar, muchos más corazones por reconectar». Mientras la ceremonia continuaba, con la revelación de la placa inaugural y la plantación simbólica de una nueva orquídea en el jardín, Diego sintió una paz profunda en su corazón. El legado de Sofía se había transformado en algo mucho más grande que todos ellos. Era ahora una fuente permanente de esperanza y renovación. Los 3 broches, ahora expuestos en una vitrina de cristal en la entrada de la fundación, brillaban bajo la luz del sol, ya no como guardianes de secretos, sino como símbolos de una verdad universal, que el amor, en sus infinitas formas, es la fuerza más poderosa de transformación que existe. Y allí, en el jardín de su mansión, ahora lleno de vida y propósito, Diego finalmente entendió lo que Sofía siempre había sabido, que a veces necesitamos perder algo precioso para encontrar algo aún más valioso, nuestra verdadera misión en el mundo. Lupita, en su último dibujo del día, retrató no solo la ceremonia, sino todo el futuro que se abría ante ellos, un futuro de conexiones restauradas, de historias recontadas, de amor multiplicado. Un futuro que Sofía y María Luisa habían soñado y que ahora, a través de las manos de todos ellos, se hacía realidad.